Imagina esto por un segundo. Vuelves a casa de madrugada, embarazada, cansada después de un viaje de trabajo. Entras a tu casa, saludas a tu esposo, te acuestas a dormir y sin saberlo, estás viviendo tus últimas horas de vida, no por un extraño, no por un enemigo, sino por la persona que duerme a tu lado. Ese no es el guión de una película, es un caso real, y lo que ocurrió después es aún más perturbador. Hoy te voy a contar la historia de Christopher Lee Watts, un hombre que aparentemente lo tenía todo y que en una sola noche decidió destruirlo absolutamente todo. Chris Watts vivía en Frederick, Colorado, junto a su esposa Shanann Watts y sus dos hijas pequeñas, Bella y Celeste. Desde fuera, eran la definición de familia perfecta. Una casa grande, un vecindario tranquilo, sonrisas constantes en redes sociales, videos familiares llenos de risas. Shanann compartía su vida casi a diario. Era activa, expresiva, mostraba amor por sus hijas, por su esposo, por su familia. Todo parecía estable, incluso envidiable. Pero hay algo que este caso deja muy claro desde el principio. Las redes sociales no muestran la realidad completa, solo la versión que las personas quieren que veas. Detrás de esa imagen, la familia tenía problemas. En 2015 se declararon en bancarrota. Había deudas, presión económica, tensiones que probablemente no se mostraban en cámara. Chris trabajaba largas horas en la industria petrolera, mientras Shanann intentaba generar ingresos desde casa. Y aunque nada de esto es fuera de lo común, lo que sí marca un punto de quiebre es lo que ocurre en 2018. Chris comienza una relación con otra mujer, y aquí es donde empieza a construirse algo mucho más oscuro, porque no se trataba solo de una infidelidad, se trataba de alguien que ya no quería su vida actual. Quería empezar de nuevo, sin responsabilidades, sin esposa, sin hijos. Y ese tipo de pensamiento, cuando se combina con frustración, presión y desconexión emocional, puede volverse extremadamente peligroso. El 13 de agosto de 2018, a la 1:48 de la madrugada, Shanann regresa a casa después de un viaje de trabajo. Hay registros de video que muestran su llegada. Esa es la última vez que se le ve con vida. Lo que ocurre dentro de esa casa después no tiene testigos, pero sí tiene una verdad confirmada. Chris Watts estrangula a su esposa. No fue un accidente, no fue en defensa propia, fue un acto deliberado, y lo que hace después rompe cualquier lógica humana básica. Sus hijas, Bella de 4 años y Celeste de 3, estaban en la casa, y él decide asesinarlas también. Aquí es donde este caso se vuelve especialmente perturbador,
porque no estamos hablando de un crimen impulsivo en un momento de ira. Estamos hablando de decisiones consecutivas, una tras otra, frías, calculadas. Mas hay versiones posteriores que indican que incluso hubo intentos previos de hacerles daño antes de ese momento. Eso sugiere algo aún más inquietante. No fue una explosión repentina. Pudo haber sido algo que ya se estaba gestando. Después de cometer los asesinatos, Chris no entra en pánico, no colapsa, no pide ayuda. Hace algo mucho más escalofriante. Organiza la escena, carga los cuerpos en su camioneta y se dirige a su lugar de trabajo, un campo petrolero aislado. Allí, entierra a Shanann en una fosa poco profunda y luego introduce a sus propias hijas en tanques de petróleo. Este detalle es particularmente perturbador, no solo por el acto en sí, sino por lo que implica psicológicamente. No es solo ocultar un crimen, es deshumanizar completamente a las víctimas, reducirlas a algo que debe desaparecer, sin dejar rastro, y luego vuelve a casa y actúa como si nada hubiera pasado. Ese mismo día, habla con vecinos, con la policía, incluso aparece en televisión pidiendo el regreso de su familia. Y aquí es donde muchas personas que han visto este caso coinciden en algo. Hay algo profundamente inquietante en su comportamiento. No es solo lo que hizo, es cómo fue capaz de actuar después. Sonreír ligeramente, hablar con aparente calma, como si estuviera interpretando un papel. Pero hay un problema con las mentiras, y es que rara vez son perfectas. Una amiga cercana de Shanann nota que algo no está bien. Ella no responde mensajes, no aparece en una cita médica importante. Algo completamente fuera de su comportamiento habitual. Se alerta a la policía. Cuando entran a la casa, todo parece normal, demasiado normal. Sus pertenencias están ahí, su teléfono, su bolso, su auto. Nada indica que se haya ido por voluntad propia. Y ese tipo de escena suele ser una señal clara. Alguien no salió de esa casa. Alguien fue sacado. La presión comienza a aumentar. Chris es interrogado. Se somete a un polígrafo. Falla. Y en ese momento, la máscara empieza a romperse. Primero intenta desviar la culpa, diciendo que Shanann había matado a las niñas, pero la historia no tiene coherencia. Finalmente, confiesa, él lo hizo. Los cuerpos son encontrados en el lugar que él mismo indicó, y la magnitud del crimen se vuelve completamente real. Este caso genera una pregunta incómoda, pero necesaria. ¿Cómo alguien aparentemente normal puede hacer algo así? Porque Chris Watts no encajaba en el estereotipo típico de un asesino violento. No tenía historial criminal. No era agresivo públicamente. No levantaba sospechas. Y eso es precisamente lo que hace este caso tan perturbador. Nos obliga a aceptar que la peligrosidad no siempre es visible, que alguien puede parecer completamente funcional y aún así ser capaz de algo extremo. El 6 de noviembre de 2018, Chris Watts se declara culpable. Evita la pena de muerte
y recibe 5 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional, además de décadas adicionales por otros cargos. Hoy sigue en prisión, pero el caso no termina ahí, porque más allá de la condena, queda algo mucho más difícil de procesar. La idea de que todo esto ocurrió dentro de una casa común, en un vecindario normal, con una familia que desde fuera parecía feliz, y eso deja una reflexión incómoda. A veces, las historias más oscuras no ocurren en lugares lejanos, ni con personas extrañas. Ocurren en espacios cotidianos, con rostros conocidos y con personas en las que se confiaba completamente. Cuatro vidas fueron arrebatadas, no por necesidad, no por supervivencia, sino por una decisión. Y tal vez eso es lo más aterrador de todo, que no fue un monstruo desconocido, fue alguien que durante años fue llamado esposo o padre. Si esta historia te impactó, espera a las que vienen. Esto es Lo que no viste. Suscríbete y activa la campana, porque aquí la realidad supera cualquier ficción. Nos vemos en el siguiente video.